Bueno, vamos a hablar sobre los medios preparatorios en el juicio ordinario mercantil. El juicio podrá prepararse, esto lo vamos a encontrar en el artículo 1151 del Código Civil. ¿Cómo se va a preparar este juicio? Bueno, ¿cómo podrá prepararse? Primero, pidiendo la declaración bajo protestad en el que se pretende demandar y aquel contra quien se propone digerir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. 2. Pidiendo la exhibición de la cosa mueble, que en su caso haya de ser objeto de acción que se trate de entablar. 3. Pidiendo el comprador al vendedor o el vendedor al comprador, en el caso de invicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida. 4. Poniendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad al consorcio o codueño de lo que tenga en su poder. 5. Pidiendo el examen de testigos cuando estos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar en el cual sea difícilmente las comunicaciones o no sea posible intentar la acción por defender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía. 6. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos señalados en el punto anteriormente mencionado. 7. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones a que se requiera en un proceso extranjero. Y 8. Pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando en el estado de los bienes, salud de las personas, variaciones de las condiciones, estado de tiempo o situaciones parecidas hagan temer al solicitar la pérdida de un derecho o la necesidad de preservarlo. Bueno, vamos a hablar ahora de la sustanción de los medios preparatorios. Al pedir la diligencia se va a expresar dos cosas. 1. El motivo por el que se solicita. Y 2. El litigio que se trata de seguir o que se teme. ¿Ante quién va a pasar esto? Pues ante el juez. El juez podrá disponer de lo que crea conveniente. Se va a cerciorar de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria y también la urgencia de examinar a los testigos y otras cuestiones. ¿Qué va a pasar con esta resolución cuando se dicte? Bueno, se va a conceder la diligencia. Si se concede la diligencia, pues ante esto va contra la resolución y no cabe recurso alguno. Se termina. Esto lo vamos a poder encontrar en el artículo 1153 del Código Civil. Pero, ¿qué pasa si no? Bueno, aquí vienen dos cuestiones. Si la resolución la dictó un juez de primera instancia, va a proceder apelación en ambos efectos. Pero si la resolución la dictó un juez de paz, también va a proceder, pero a recurso de revocación. Bueno, vamos a mencionar este punto que es sobre el procedimiento tratándose de la exhibición de cosas muebles o de la exhibición de títulos u otros documentos en caso de evicción, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tratándose de los supuestos de la fracción 2 y 3 del artículo 1151 del Código Civil, la acción podrá ejercitarse, pero debe ser por escrito en el cual se ofrecerán las pruebas, contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ella se mencionan anteriormente. Pero se van a mencionar ante el juez civil, quien va a proceder, quien va a ordenar, mejor dicho, que se le corra
se le corra traslado mediante notificación personal a quien tenga en su poder la cosa, por el término de 3 días. Para que esto se manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tengan oponerse a la exhibición o le impidan realizarla. Pero en el caso de las pruebas, vamos al caso de las pruebas. En caso de haber presentado el promovente pruebas, su escrito donde solicita dicho medio preparatorio deben ser admitidas. ¿Qué pasa con esto? En la audiencia se recibirá que celebrarse dentro de los plazos de 8 días para que esto suceda en la audiencia. Y en los alegatos, en esta audiencia se va a alegar y se resolverá sobre la exhibición solicitaria. ¿Qué pasará con estos alegatos y sentencias? Bueno, si la resolución se concede lo perdido, sí, o sea, sí, porque hay 2 puntos, sí y sí no. Bueno, si la resolución concede lo perdido, vámonos por el lado del sí. Dicha resolución será apelable en efecto delutivo y se pide la exhibición de un protocolo o de cualquier documento archivado en oficina pública. El juez mandará que se practique por el actuario, ejecutor o secretario acompañado del peticionatario en el domicilio del notario, corredor o de la oficina respectiva. Se va a señalar un día, una hora, un lugar para que esto se lleve a cabo. Así, en el día y la hora señalados para la diligencia, traslados, el actuario y el peticionario en el domicilio del notario, se le dejará la cédula de la notificación en la que se transcriba la orden judicial para que realice la inspección. En ningún caso saldrán los originales de ellos, se expedirán siempre copias certificadas por duplicados a costa del solicitante autorizadas por el notario o corredor o servidor público correspondiente. Se harán notaciones de 1. Haberse extendido por mandatario judicial. 2. Señalará la fecha del mismo. 3. Datos de identificación del procedimiento. Y 4. La fecha de expedición, de las cuales se va a entregar al solicitante todo esto mediante la razón del recibo en autos y la otra quedar agregada al expediente. Esa es de la parte que sí. Vámonos, ¿qué pasa si no se concede? Bueno, pues será apelable entre ambos efectos. Es una parte muy, muy corta. ¿Qué va a pasar si en la diligencia preparatoria contenida en la fracción 2 del artículo 1151? ¿Qué pasa con esta? Bueno, se encuentran ajustadas las promociones del promovente, así como acreditará su calidad de socio o codueño. Se admitirá de plano y se ordenará mediante notificaciones personales aquel contra quien se pide. Exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad en el día y hora que se señale, para que se reciban por el tribunal con el apercibimiento de que no realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley. Vamos a hablar sobre este procedimiento corto, que es tratándose del examen de testigos. Bueno, esto lo vamos a encontrar en el artículo 1157 del Código Civil. Respecto a las diligencias preparatorias y de la fracción 5ª y 8ª del artículo 1151, se practicará constitución de la parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el término de 3 días y se aplicará las reglas establecidas para la práctica de las pruebas testimoniales, pericial o la inspección judicial, que según sean los casos. Y eso es todo, y nos vemos en el siguiente video adentrándonos más de esto del derecho procesal mercantil.